Buenas tardes a todos, nosotros somos el grupo GLUT6 y nuestro tema de hoy es mecanismo de almacenamiento y control en el metabolismo de carbohidratos. ¿Cómo se produce y cómo se degrada el glucógeno? Cuando una persona digiere alimentos con un alto contenido de carbohidratos, va a contar con un suministro de glucosa, que va a exceder sus necesidades inmediatas. La glucosa se va a almacenar en forma de un polímero del glucógeno. En cuanto a la liberación del glucógeno, se van a liberar varios residuos de glucosa en forma simultánea, uno a cada extremo de una cadena. En cuanto a la estructura de la cadena ramificada del glucógeno, su estructura altamente ramificada va a hacer posible que varios residuos de glucosa sean liberados de manera simultánea para cubrir sus necesidades energéticas. Como podemos visualizar el diagrama que tenemos al lado, los puntos rojos van a determinar los residuos terminales de la glucosa que van a ser liberados del glucógeno. Por lo tanto, entre más puntos de ramificación existan, van a estar disponibles más residuos terminales a la vez. Esta característica va a ser útil para el organismo para que cumpla las demandas energéticas a corto plazo y asimismo incremente el suministro más rápidamente posible. Por lo tanto, la estructura del glucógeno va a estar optimizada debido a su capacidad para almacenar y entregar energía de inmediato y durante el mayor tiempo posible. Ahora determinaremos cómo se lleva a cabo la descomposición del glucógeno. El glucógeno hepático se va a descomponer a glucosa 6-fosfato, la cual se va a hidrolizar para formar glucosa. Por lo tanto, la liberación de la glucosa hepática por esta descomposición del glucógeno va a reponer el suministro de sangre. Ahora, en el músculo, la glucosa 6-fosfato obtenida de la descomposición del glucógeno va a entrar a la vía glucolítica. Tres reacciones van a funcionar en cuanto a la conversión del glucógeno a glucosa 6-fosfato. El glucógeno se va a encontrar tanto en el hígado como en los músculos. En la primera conversión, cada residuo de glucosa liberado del glucógeno va a reaccionar con el fosfato para dar lugar a una glucosa 1-fosfato. La reacción del rompimiento va a estar constituida por la fosforólisis. Va a estar constituida por un ácido fosfórico a través de un enlace glucosídico en el glucógeno, dando lugar a una glucosa fosfato y a una molécula de glucógeno. Por lo tanto, su análogo va a ser la hidrólisis. La segunda reacción de la glucosa 1-fosfato se va a hidrolizar para dar glucosa 6-fosfato. Para la descomposición total del glucógeno también se va a requerir una reacción de ramificación, donde se van a hidrolizar los enlaces glucosídicos de los residuos de la glucosa en los puntos de ramificación de la estructura del glucógeno. La enzima que va a ser la encargada de catalizar la primera de estas reacciones va a ser la glucógeno fosforilasa, para dar lugar a la glucosa 1-fosfato. En el ejercicio de baja intensidad como trotar o una carrera corta, la grasa va a ser el combustible preferencial, pero conforme va aumentando la intensidad, el glucógeno hepático y muscular va a adquirir importancia. El glucógeno constituye como la fuente energética principal para el músculo que se encuentra en reposo y después va a comenzar a trabajar. La energía de hidrólisis de ATP se deriva de la descomposición del glucógeno. Se produce inicialmente en forma anaeróbica y el ácido láctico que se origina es procesado nuevamente a glucosa en el hígado. Conforme el atleta va alcanzando un mayor acondicionamiento, las células musculares van a presentar un incremento en cuanto a las mitocondrias, lo que va a permitir un mayor metabolismo aeróbico de grasas y de carbohidratos para la obtención de energía. Nuestro siguiente tema va a ser que la gluconeogénesis produce glucosa a partir del piruvato. Entonces, va a ocurrir por el proceso llamado gluconeogénesis. En la glucólisis hay 3 pasos irreversibles y la diferencia entre la glucólisis y la gluconeogénesis reside en estas 3 reacciones glutolíticas. La primera de ellas va a ser una producción de piruvato y ATP a partir de fosfoenol piruvato. La segunda va a ser una producción de fructosa 1,6-bifosfato a partir de la fructosa 6-fosfato. Y la última
va a tener una producción de glucosa 6-fosfato a partir de la glucosa. A la hora de invertir las reacciones, la primera reacción va a pasar de exergónica a endergónica. La segunda y la tercera, para poder invertirlas, tienen que requerir una producción de ATP a partir del ADP y va a ser una reacción endergónica. El oxaloacetato es un intermediario en la gluconeogénesis. La conversión de piruvato a fosfoenolpiruvato en la gluconeogénesis se lleva a cabo en 2 pasos. El primero de ellos es la reacción de piruvato y dióxido de carbono para dar oxaloacetato, requiriendo energía, la cual queda disponible por hidrólisis de ATP. Otro punto importante es que la enzima que cataliza esta reacción es piruvato carboxilasa, siendo esta una enzima alostérica que se encuentra en la mitocondria. La biotina es portadora de dióxido de carbono y presenta un sitio específico para que el CO2 se una de manera covalente. La conversión de oxaloacetato a fosfoenolpiruvato es catalizada por la enzima fosfoenolpiruvato carboxilasa, lo cual se va a encontrar en el citosol y en la mitocondria. El oxaloacetato formado en la mitocondria puede tener 2 distintos destinos respecto a la gluconeogénesis. El primero puede continuar formando PEP, que lo deja en la mitocondria a través de un transportador específico para continuar en la gluconeogénesis en el citosol. El segundo camino o destino puede ser el oxaloacetato, se va a transformar en malato a través del malato deshidrogenasa de la mitocondria, reacción donde se encuentra o se emplea el NADH. Sabemos que la gluconeogénesis es lo que permite la síntesis de la glucosa a partir de los sustratos no glucídicos, principalmente en el hígado. Entonces, los papeles que desempeñan los azúcares fosfatados en la gluconeogénesis es que el organismo puede utilizar directamente el hecho de las reacciones de hidrólisis de los azúcares fosfatados y que van a ser exergónicas. Continuamos con lo que es el control del metabolismo de los carbohidratos. Hemos visto ya diversos aspectos sobre el control del metabolismo de los carbohidratos, como lo es la glucólisis, la gluconeogénesis y la descomposición y síntesis recíproca del glucógeno. Quien tiene un papel importante en estos procesos es la glucosa, y estos procesos siguen una trayectoria distinta, pero todas llevan al mismo sitio. Continuamos con las hormonas de regulación de la síntesis y degradación del glucógeno. En el metabolismo de los carbohidratos encontramos estas 3 hormonas que tienen un papel muy importante, y estas 3 hormonas son la insulina, el glucagón y la epinefrina. La epinefrina también es conocida como adrenalina, y esta nos permite una respuesta en un tiempo muy corto ante alguna emergencia, y pues como ejemplo de la respuesta podría ser la de lucha o huye. Y el glucagón juntamente con la insulina, pues estas 2 hormonas estabilizan los niveles de glucosa en la sangre. El tiempo de respuesta de estos mecanismos de control es una de sus principales características para definir su buen funcionamiento. ¿Cuáles son las principales categorías de control metabólico? Pues los mecanismos de control son llevados a cabo principalmente por enzimas. Por ejemplo, hay un proceso de control metabólico denominado como reciclaje de sustrato. Y este consiste en que las reacciones opuestas o bidireccionales son catalizadas por diferentes enzimas. Por ejemplo, en la glucólisis y en la gluconeogénesis. En la glucólisis, la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato es catalizado por la enzima fosfofructoquinasa. Y ahora en el caso de la gluconeogénesis, la fructosa 1,6-bifosfato es convertida a fructosa 6-fosfato, pero ya no por la misma enzima, sino por otra enzima que es la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Cómo comparten los diferentes órganos el metabolismo de los carbohidratos? Pues va a ser por la combinación de mecanismos de control
y aquí el mismo organismo va a dividir el trabajo entre los tejidos y los órganos con el fin de mantener el control del metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, en el organismo va a actuar lo que es un ciclo que es denominado como ciclo de Cori. Aquí básicamente el reciclaje de la glucosa se va a producir por la glucólisis y por la gluconeogénesis. La glucólisis se va a dar en el músculo y la gluconeogénesis en el hígado. Cuando se da la glucólisis en el músculo esquelético, se va a producir lo que es lactato. Esto en el caso de que una persona realice por ejemplo, una carrera rápida en una distancia corta. Entonces lo que va a generar este lactato va a ser una disminución de oxígeno. Por eso es de que se da a veces cuando hay una falta de oxígeno. Va a existir mitocondrias muy escasas y esto va a hacer que el metabolismo sea anaerobio. Y cuando se produce un dolor en el músculo es debido a que el lactato se acumuló. Luego, cuando se produce la gluconeogénesis en el hígado, aquí se va a reciclar el lactato que se generó en la glucólisis o en el músculo. Entonces, este lactato tiene que ir directamente hacia el hígado, pero lo va a hacer por medio del torrente sanguíneo. Bueno, y luego estando aquí el lactato en el hígado se va a oxidar a piruvato, entonces luego se va a convertir en lo que es glucosa, pero esta glucosa se va a regresar al músculo, por decirlo así, y lo va a hacer igual por medio del torrente sanguíneo, y esta glucosa va a servir como un almacenamiento de energía para el siguiente lapso de ejercicio. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángela y continuando con el tema, la glucosa algunas veces es desviada a través de la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato constituye una alternativa a la glucólisis y difiere en ella en varios aspectos importantes. En la glucólisis uno de los principales objetivos es la producción de ATP y en la vía de la pentosa fosfato la producción de ATP no constituye lo más importante. Como lo indica el nombre de esta vía, en esta vía se producen azúcares que contienen 5 átomos de carbono, incluida la ribosa a partir de glucosa. La ribosa desempeña una función importante en la estructura de los ácidos nucleicos. Otro aspecto importante de la vía de la pentosa fosfato es la producción de nicotinamida adenina dinucleotido-fosfato, NADPH, que es un compuesto que difiere del NADH, porque tiene un grupo fosfato adicional esterificado con el anillo de ribosa de la porción del nucleótido de adenina de la molécula. Una diferencia más importante es la manera en que funcionan estas dos coenzimas. El NADH se produce en las reacciones oxidativas que dan lugar al ATP y el NADPH es un agente reductor en la biosíntesis que por su propia naturaleza constituye un proceso reductivo. La vía de las pentosas fosfatos se inicia por una serie de reacciones de oxidación que producen NADPH y azúcares de 5 átomos de carbono. El resto de la vía incluye el recambio no oxidativo de los esqueletos de carbono de los azúcares que participan. Los productos de estas reacciones no oxidativas incluyen sustancias como fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que desempeña un papel en la glucólisis. ¿Cómo se controla la vía de las pentosas fosfato? Las reacciones catalizadas por la transcetolasa y transaldolasa son reversibles, lo cual permite que la vía de las pentosas fosfato responda a las necesidades del organismo. El material inicial es la glucosa 6-fosfato, que experimenta distintas reacciones dependiendo de si hay mayor necesidad de ribosa 5-fosfato o si hay mayor necesidad de NADPH. El funcionamiento de la porción oxidativa de la vía depende fuertemente del requerimiento de NADPH del organismo. La necesidad de ribosa 5-fosfato puede cubrirse de otras maneras, ya que este compuesto puede obtenerse a partir de intermediarios glucolíticos sin las reacciones oxidativas de la vía de la pentosa fosfato. La vía de las pentosas fosfato y la anemia hemolítica.
La vía de las pentosas fosfato constituye la única fuente de NADPH en los eritrocitos, los cuales son altamente dependientes del funcionamiento correcto de las enzimas que en ella participan. Una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa conduce a la deficiencia de NADPH, que a su vez puede ocasionar la anemia hemolítica por la destrucción tan alta de eritrocitos. La relación entre la deficiencia de NADPH y la anemia es de tipo indirecto. La NADPH es necesaria para reducir el péptido glutatión en la forma de disulfuro a latiol libre. Los eritrocitos de los mamíferos carecen de mitocondrias, sitios donde se realiza la mayor parte de las reacciones redox. En consecuencia, estas células tienen métodos limitados para controlar el equilibrio redox. Una sustancia como el glutatión, que puede participar en las reacciones redox, asume mayor importancia que en el caso de las células con gran cantidad de mitocondrias. La presencia de la forma reducida del glutatión es necesaria para la preservación de los grupos sulfidrilo de la hemoglobina y otras proteínas en su forma reducida, y también para mantener al hierro de la hemoglobina en su forma reducida. El glutatión también mantiene la integridad de los eritrocitos al reaccionar con peróxidos, que de lo contrario degradan las cadenas laterales de ácido graso de la membrana celular. Cerca del 11% de los afroamericanos se ven afectados por una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta afección, al igual que las características genéticas de poseer células falciformes, conduce a una mayor resistencia al paludismo, lo que explica en parte su resistencia dentro de los rasgos genéticos. ¿Cuáles son las reacciones oxidativas de la vía de la pentosa fosfato? En la primera reacción de la vía, la glucosa 6-fosfato se oxida a 6-fosfogluconato. La enzima que cataliza esta reacción es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se observa que se produce NAD en esta reacción. En la siguiente reacción es una descarboxilación oxidativa y el NAD se produce otra vez. La molécula de 6-fosfogluconato pierde su grupo carboxilo, del cual se libera como CO2, y el otro producto es el azúcar cetónico de 5 carbones, que también se conoce como cetosa, ribosa 5-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. En el proceso, el grupo hidroxilo C3 de fosfogluconato es oxidado en la forma beta-cetoácido, que es inestable y se descarboxila rápidamente para formar ribosa 5-fosfato. ¿Cuáles son las reacciones no oxidativas de la vía de las pentosas fosfato y por qué son importantes? Dos enzimas, la transcetolasa y la transaltolasa, son causales del reacomodo de los átomos de carbono de los azúcares como la ribosa 5-fosfato y la xilulosa 5-fosfato en lo que resta de la vía, lo cual consta de 3 reacciones. La transcetolasa transfiere una unidad de 2 átomos y la transaltolasa transfieren una unidad de 3 átomos. La transcetolasa cataliza la primera y la tercera reacción del proceso de reordenamiento y las transaltolasas catalizan la segunda. El resultado de esta transferencia se resume en la tabla. En la primera de estas reacciones, una unidad de 2 átomos de carbono de la xilulosa 5-fosfato es transferida a la ribosa 5-fosfato para dar cetoetulosa 7-fosfato de 7 átomos de carbono al gliceraldehído de 3-fosfato de 3 átomos de carbono.